Hola, molt bona vesprada. Moltes gràcies per estar ací en aquest que és l'últim acte que organitzem dintre del programa Elles Pensen, idees que transformen el món. Aquesta iniciativa sorgeix a partir de la celebració anual de l'aniversari de la Universitat Popular, que encetaren l'any passat. Enguany celebrem el 114 aniversari de la primera Universitat Popular de València, que no sé si sabeu que va ser fundada el 1903 per Vicente Blasco Ibáñez. Nosaltres volem, en esta nova etapa de la Universitat Popular, connectar amb alguns dels valors que aquesta primera Universitat Popular tenia en el seu moment fundacional, com és el pensament crític, fomentar el pensament crític, fomentar la participació política de la ciutadania, sobretot de les classes populars que no tenien accés a la cultura ni a la participació política, i també fomentaren la participació social i política de les dones. I bueno, agarrant aquests valors que pensem que són de plena actualitat i que volem relançar en aquesta etapa, pensàrem que quin millor pensament crític que el pensament feminista, que al llarg de la història ha protagonitzat les revolucions més importants a nivell de guanyar democràcia, guanyar drets i fent-ho sempre d'una manera no violenta. Aleshores, moltes gràcies per estar ací avui. Pensàvem que era interessant fer un acte com este, un acte que fora un debat intergeneracional des dels moviments feministes de la ciutat per a parlar del passat del moviment feminista, del present i sobretot del futur d'una manera col·lectiva i d'una manera consensuada entre totes nosaltres. O sigui que moltíssimes gràcies per estar ací, per fer possible este debat en la vostra assistència, i ara ens farà una salutació el secretari autonòmic d'Igualtat, Albert Ibáñez, que ha volgut estar ací i està esperant amb nosaltres. Gràcies. Bona vesprada a totes i en primer lloc felicitar a l'Ajuntament de València i especialment a la Universitat Popular per servir de fil i d'agulla per cosir de sororitat aquest moment. I jo crec que convertir la Universitat Popular en el lloc per a la que va ser creada, que és un espai de trobada, és un espai de diàleg, però també és un espai de memòria i per què no, de futur. I efectivament el feminisme és per definició pensament crític, ja que ens qüestiona com a societat heteropatriarcal i per tant per definició és una qüestió crítica. I jo crec que des de les administracions públiques sí tenim l'obligació d'impulsar l'aliança entre els feminismes en plural, d'entendre-la i d'arropar la seva diversitat. Al final, els moviments feministes són un contrapès essencial per tombar injustícies, desigualtats i la discriminació per raó de gènere. Hem de feminitzar la societat entenent com a feminitzar allò que tradicionalment s'ha associat a les dones, per allò de polemitzar i ser agosarats per l'edat i vincular-lo a la recerca d'un equilibri entre l'esfera pública i la privada, l'esfera reproductiva i productiva i, per què no, la raó i les emocions. Jo també entenc feminitzar com a democratitzar la societat, la forma en la qual ens relacionem des de la cooperació enfront de la competitivitat, com apuntava la regidora, de la cultura de la no violència front a la cultura de l'agressivitat patriarcal, i al capdavall el que cal és teixir una aliança inquebrantable entre memòria, present i futur. I a mi sí que m'agradaria destacar una qüestió que jo crec que és important, i és que quan parlem de combatre el patriarcat també hem de combatre les diferents cares. El patriarcat és polièdric i una d'elles és l'adultcentrisme, i és que al mig no hi ha només un home, sinó que sol ser un home blanc, sol ser un home heterosexual, de classe mitjana i adult o d'edat avançada. I és per això que jo crec que és important reivindicar aquesta aliança generacional, fugint de l'aldanisme, o en aquest cas evisme, d'aquells que pensen que tot el nou és millor. Jo crec que és un error. De fet, crec que és important anclar-se en el passat i com a punta, i jo crec que reflexiona molt bé Amelia Valcárcel, durant anys el patriarcat ha mutilat la genealogia de les dones i la seva memòria. I per tant ens hem d'anclar en això i hem de reivindicar la memòria, hem de reivindicar el llarg camí que moltes vegades soles han fet les feministes en el nostre país. Però enfront d'això jo crec que hem de buscar l'equilibri entre la reivindicació de la memòria i l'obrir noves finestres
i que facin adaptar-se als nous temps d'una manera que més gent pugui generar aquesta empatia i per tant generar la hegemonia del relat feminista per a poder combatre les desigualtats i no quedar-nos només en un espai de confort on totes i tots estem convençuts. I crec que el fet, per exemple, d'ocupar un espai no habitual per a aquestes coses va en la línia de generar hegemonia. Així que, per acabar, donar-vos l'enhorabona, jo crec que en un moment en el que Trump i Putin estan al carrer, presidint potències mundials de primera magnitud, ens hem de mirar, ens hem de donar la mà i deixar un poc de costat moltes vegades les discrepàncies per enfortir allà on coincidim. I m'agradaria acabar citant a Angela Davis i quan diu que el feminisme eficient és aquell que lluita contra l'homofòbia, contra l'explotació de classe, la raça i el gènere, el capitalisme i l'imperialisme. I jo crec que si ho entenem tot com una qüestió de la mateixa cosa i ens mirem sense recel, sense menyspreu al passat, però tampoc sense egoisme cap al futur, encontrarem un punt important d'equilibri. Moltes gràcies. I ara ja donem la paraula a la taula a Isabel Morán per a moderar un debat que estic segur que serà interesante. Buenas tardes a todas y a todos. Y yo también quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Popular y a Isa Lozano, por supuesto, por haber organizado este ciclo y por haber organizado esta mesa redonda que también pensamos que puede ser muy interesante y a la vista del público pues más todavía. Y como decía Isabel, pues vamos a intentar ser breves para que podamos después debatir, que seguramente pues será lo más importante, aunque es difícil, o sea que yo si veo que llega un momento que me paso, lo dejaré donde esté y ya está. Yo lo primero que quería decir es que yo por mi formación profesional, creo que me conocéis muchas de las personas que estáis aquí, como decía en mi presentación, soy feminista de toda la vida en mi caso quiere decir desde hace mucho tiempo, claro. Es decir, desde los años 70 de los que hablaba Isabel. Y he sido funcionaria y he trabajado en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Estado y en la Generalitat, en dos épocas muy interesantes. Entonces yo voy a hacer referencia a cosas concretas, sí que voy a intentar hacer referencia a cosas concretas si me lo vais a perdonar. No voy a hablar de leyes todo el tiempo, pero es que además en eso se plasma lo que queríamos las mujeres en un momento determinado, en eso se plasma. Entonces, vamos, yo lo que voy a hacer es un primer momento, haré un repaso brevísimo de lo que sería la historia del feminismo, que es absolutamente imposible, menos mal, porque ya tenemos mucha historia y muchas cosas conseguidas en 15 minutos, pero sobre todo centrándome en ese primer momento, en el primer momento de los años, final de los años 70, 80, que fue el momento en que el feminismo influyó indudablemente en la agenda política de lo que en aquel momento estaba pasando. Y creo que eso es interesante. Y si me diera tiempo, me gustaría que habláramos también de la agenda actual, pero como no me dará, pues pediré la palabra luego para decir lo que me gustaría decir. Cuando nos planteamos un poco esto, al verlo de memoria del feminismo, pensamos en aquel momento que una manera interesante de empezar sería preguntaros a todas y a todos, ¿qué es para vosotros el feminismo? Pero pensamos que eso es mejor hacerlo luego. De todas maneras, yo voy a empezar intentando decir qué es lo que ha sido, creo, para mí y para muchas otras mujeres del movimiento feminista. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que en este momento es muy difícil definir qué son los feminismos, y más si nos ponemos en plural. Por eso yo creo que a lo mejor es más fácil hacer una definición sencilla y de lo que siempre hemos pensado, y después ya le podemos ir añadiendo. Entonces, en ese sentido, pues como decía Isabel, el feminismo es una teoría política que se adscribe a la teoría crítica y también es un movimiento social y político que reclama que todos los seres humanos tengan los mismos derechos, oportunidades y recursos. Y yo añadiría, conociendo en este momento ya que eso significa un cambio profundo en la sociedad. Es decir, si estamos de acuerdo en que es muy difícil definir los feminismos, también estamos de acuerdo en que nadie piensa en este momento en igualar las mujeres a los varones. Se piensa en transformar la sociedad con unos valores y con una estructura diferente, porque, como hemos visto, la estructura actual de la sociedad está muy basada precisamente en la división entre hombres y mujeres, a quien le toca, a quien no le toca, etc.
Yo, vamos, estoy completamente de acuerdo con Isabel de que esta última vivencia o conocimiento que hemos tenido del feminismo por las marchas de Washington, que además nos han recordado, creo que a todo el mundo, no solo a las que estuvimos, las marchas del 7N que hemos visto aquí, yo de estas marchas que creo que son muy importantes y que sobre todo es muy importante contextualizar recordando por qué se han producido, pero quería señalar dos cosas. Una, el importante poder de convocatoria que han tenido, o sea, tanto la marcha de Washington como otras que se han celebrado como la de, tuvieron un importantísimo poder de convocatoria. Y luego lo que eso significa en cuanto a reacción de las mujeres que no estamos dispuestas a perder. Es decir, las mujeres en Washington son las primeras que han organizado esto porque no estamos dispuestas a perder. Cuando llega el momento, como está pasando en Trump o como pasó en el 7N, que parecía que iban a ir las cosas hacia atrás, se reacciona diciendo no estamos dispuestas. Yo creo que esa es otra cuestión también muy importante porque es algo que las mujeres y el feminismo hemos aportado, es decir, conseguimos las cosas y además reaccionamos inmediatamente diciendo que no estamos dispuestas a que eso vuelva atrás, que es un peligro y más en este momento con la ola que nos invade, como estaba antes recordando. Y luego a mí me gustaría también el recordar que dan un mensaje que en este momento para mí es muy importante, que es el que el feminismo es las vindicaciones de las mujeres. O sea, dan un mensaje de protagonismo de las mujeres en sus vindicaciones, en sus reclamaciones, en su lucha. Y en un momento en que también parece que, además de lo que hemos dicho antes, hay mucho peligro de victimización. Si siempre estamos hablando de qué discriminadas, pobrecitas, fíjate qué víctimas que somos, ese no es el mensaje que queremos dar a las mujeres, y creo además que no es justo que se dé, porque el feminismo es precisamente su mensaje es el de la vindicación de las mujeres. Por eso ver a las mujeres, no vuelvo atrás, pero lo habéis visto, ver lo que era en aquel momento Washington, ver lo que fue Madrid para toda la gente que estuvimos y toda la gente que lo vio, con muchas y muchas mujeres, también había varones muy diversas, creo que da un mensaje muy importante de que el feminismo es una lucha activa y de las vindicaciones de las mujeres. Con esto ya yo me pasaría, o sea, dejaría esta primera parte y me pasaría a lo que sería la memoria del feminismo. Como decía antes, es prácticamente imposible en 15 minutos o en 20 minutos hacer una memoria del feminismo. Por eso yo me voy a centrar, aunque luego haga alguna pequeña añadido, a lo que fueron los primeros años del feminismo en España. Para eso me voy a situar en mi experiencia, claro, ya he dicho que en mi caso es los años 70 y por lo tanto haber conocido todo eso, pero también en todo lo leído y trabajado y en unas entrevistas que realizamos para una página web que supongo que muchas conoceréis, que se llama Feministas Valencianas, que la hicimos entre 3 mujeres, que las otras dos están aquí, son Teresa Lleves y Dolores Sánchez, y que, claro, ha servido para que de alguna manera recordemos y tengamos más presente esa, nosotras me refiero, y todo aquel que acuda a la página web, que por supuesto os recomiendo, pero tener más presente lo que sería lo que pasó en aquel momento. Y lo primero sería como situarnos, ¿no? Entonces, para situarnos hay que ver muy brevemente, porque no hace falta ir menos en este auditorio, qué fue el franquismo y qué fue el franquismo para las mujeres y qué era lo que estaba pasando fuera, que Isabel ya se ha referido de alguna manera a eso, y que eso hace que el feminismo aquí tuviera unas características diferentes. Yo creo que en cuanto a lo que estaba pasando fuera no voy a decir nada más porque Isabel ya lo ha dicho bastante. En cuanto a lo que fue el franquismo, simplemente como anécdota, que no hace falta que hablemos de lo que fue en aquel momento la discriminación legal, la religiosidad, la iglesia, todo eso. Yo lo recordaba y eso es lo que quería comentar ahora. No sé si alguien habéis oído que la semana pasada o así murió un periodista que se llamaba Juan Soto Viñolo, que era doña Elena Francis.
Bueno, pues murió este señor, que en el programa de la Sera Vivir, eso que son 2 días, estuvieron hablando un poco de que ya tiene, quiero decir, es fuerte, ¿no? El que doña Elena Francis fuera un periodista y además parece que un periodista que no opinaba exactamente igual que doña Elena Francis, por lo cual está claro que aquello era un discurso totalmente. Pero yo, una cosa que me llamó la atención son las palabras que se utilizaban en ese momento para decir todo lo que decía doña Elena. Entonces decía que las mujeres tienen que ser sumisas, abnegadas, resignadas. Entonces, claro, es que es una cosa tristísima, o sea, pensar que las mujeres estaban discriminadas, pero que además el mensaje era que tenían que ser, eso, vuelvo a repetirlo, sumisas, abnegadas, resignadas. Dices, Dios mío, pobrecitas, no pobrecitas de todas las que en aquel momento ya estábamos, aunque fuéramos muy jóvenes. Entonces yo volvería a eso, el franquismo con lo que fue, y lo sabemos, y además cara a las mujeres, con un discurso religioso y muy centrado en la religión, pero también en lo que Isabel llamaría la educación de las mujeres, a que obtuvieran esas características tan tristes, porque es que solo se pueden llamar tristes. Y entonces, en principio, cuando ya, porque ya hay bastantes libros, ya tenemos bastante teoría escrita sobre cómo se inicia el feminismo en España. Yo voy a hablar de España con referencias al país valenciano. ¿Cómo se inicia? Pues siempre se habla del año 1975, porque en el año 1975 hay una cosa obvia, y es que muere Franco. Entonces, al morir Franco, pues bueno, es muy importante todo lo que empieza a pasar. Pero además en ese año se celebró, el año 1975 se declaró decenio de las Naciones Unidas para las mujeres. Entonces eso, que sabemos que después ha pasado en Pekín y ha pasado después, en España tuvo en ese momento importancia, pues desde cosas pequeñas como los países tenían que hacer un informe, y entonces para el informe que tenía que hacer se ve que les daba vergüenza directamente lo que iban a tener que poner en el informe. Y en el año 75, antes de morir Franco, desapareció la licencia marital, supongo que para no tener que poner que la mujer casada necesitaba permiso del marido hasta para administrar sus propios bienes. Claro, es que era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, esto lo comento porque al aire de este año internacional, en todos los países, y eso lo sabemos porque ha pasado también después, se organizan unas jornadas, unas reuniones de organizaciones no gubernamentales. Y las asociaciones, los grupos de mujeres que en ese momento existían, se ponen en contacto y organizan unas jornadas. Esas jornadas serán las primeras jornadas estatales de feministas, que es como se conocen, las primeras jornadas estatales feministas, que se celebran en Madrid y se celebran los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, es decir, a poquísimos días de haber muerto Franco. Eran unas jornadas que se podría decir que eran alegales, es decir, en aquel momento no era una cosa ilegal, era una cosa ilegal, pero no podían decir que era ilegal porque, claro, venía de ese decenio de las Naciones Unidas. Y fue como el comienzo, o sea, se reunieron 500 mujeres en Madrid, 500 mujeres, 500 o 600 se dice siempre, es mucho para lo que en ese momento. Entonces yo voy a partir de esas jornadas porque las jornadas esas y las que vinieron después se convirtieron en como el hito donde las mujeres se reúnen y debaten. Yo siempre digo que si hubiera que ponerle un título a lo que pasó en el feminismo de esos años sería las mujeres se reúnen, debaten, actúan y luchan, porque era lo que iba pasando. Entonces, esas primeras jornadas de Madrid de 1975, luego las siguientes que se celebraban en Barcelona en el 76, otras que se celebraban en Valencia en 1977, pues son el principio donde además ahora podemos ver, y es muy interesante para quien lo quiera ver, podemos ver qué era lo que en aquel momento pasaba, ¿no? Entonces, otra cosa que también habría que ver es dónde estábamos las mujeres en aquel momento. Pues las pobres, resignadas, sumisas, etcétera, pero las mujeres jóvenes, desde luego, estábamos mayoritariamente en el movimiento de oposición al franquismo. O sea, una cosa que recordamos, pero que, por ejemplo, se comprueba en las entrevistas, es que
todas las mujeres que después tuvieron un protagonismo en el feminismo, en ese primer momento estaban trabajando pues, en los movimientos que estaban habiendo de oposición al franquismo, porque aunque muchas veces parezca, la transición no fue únicamente una cuestión de élites, fue una cuestión del movimiento vecinal, el movimiento obrero, el movimiento universitario, y en todos esos movimientos estábamos las mujeres jóvenes. Y luego vino el ir aprendiendo estas cosas. Porque, ya lo ha dicho, lo voy a decir muy brevemente porque ya lo hemos comentado, pero una cuestión muy importante es que en ese momento las mujeres empezamos a recibir todo lo que estaba pasando, que sería, bueno, lo personal es político, pero lo que significaba pues que habían algunas mujeres que estaban pensando que la dominación se daba también en el terreno privado y que había que revisar y pensar nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros padres, nuestras parejas y nuestros todo. Y para eso nos reuníamos, entre otras cosas, para poner en cuestión también todas esas cosas. Pero además de eso, nosotras nos encontramos con que la situación de las mujeres en España hacía necesario una lucha ya mucho más directamente concreta para mejorar la vida de las mujeres. Y ahí aparecerán las reivindicaciones de unos derechos mínimos que en otros países ya estaban reconocidos y que aquí no estaban. Por eso hay que ver esas dos cosas. Hay que ver, por un lado, la lucha por las reivindicaciones y, por otro lado, cómo se conocen y debaten unas nuevas tendencias que además van a suponer un cambio muy importante en la vida personal de muchas mujeres. Muchas mujeres de esa época decimos que el feminismo cambió nuestra vida. Yo creo que después también hay quien lo puede decir, pero en aquel momento es indudable. El feminismo nos cambió la vida. En aquel momento ya sabéis los cambios en la sociedad española, las revistas Cambio 16, Triunfo, El Viejo Topo, todas esas cosas. Pero hay una revista que se llamaba Vindicación Feminista, que además está a disposición en la red y que para ver lo que pasó en aquel momento es interesantísima. O sea, en aquel momento lo leíamos y ahí se ve cómo se convirtió un poco en el no sé cómo decirlo, pero como en el órgano, ¿no? De unión y de propaganda de lo que era el feminismo y de las reivindicaciones que también en aquel momento estaban habiendo, y al mismo tiempo la entrada de muchas intelectuales. Entonces, en esa revista, que ya digo, se publicó muy poco tiempo, del 76 al 79, pues yo creo que se evidencia muy directamente cómo las mujeres estábamos haciendo una lectura muy crítica de lo que estaba suponiendo en muchos otros campos el destape, la supuesta revolución sexual, es decir, todo aquello que iba apareciendo, pero que iba apareciendo y que sin nuestra intervención hubiera sido muy diferente. Entonces eso yo creo que es interesante. Entonces, con esto sí que creo que podemos empezar ya a ver como cosas concretas. Las primeras jornadas por la liberación de la mujer de Madrid, ¿quiénes asisten? Pues miren, del País Valenciano asisten la Comisión Femenina del Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, la Subcomisión Femenina del Ateneo Mercantil y la Asociación de Vecinos del CID y de ESA de Valencia. Y la manifestación del año 1976, el 8 de marzo, la manifestación de Valencia, no os lo leo, lo estáis viendo ahí. Esos son los grupos que convocaban. Con esto lo que quiero decir es que ¿qué hacían las mujeres? ¿Qué hacíamos en aquel momento? Unirse por barrios, en las empresas, por sectores de trabajo y debatir y convocar manifestaciones. Si vemos qué es luego lo que va a pasar, tenemos que hablar también de cuáles fueron como las primeras reivindicaciones y en dónde tuvimos que intervenir las mujeres. Entonces, no voy a contar lo que fue la transición, pero voy a decir únicamente, intervinimos bastante en la elaboración de la Constitución. Y cuando digo intervenimos, no había madres de la Constitución, bueno, había muy pocas.
20 y pico mujeres en las Cortes Constituyentes, pero el movimiento feminista, y estoy diciendo cosas que hay mucha gente aquí que lo recuerda, muchas mujeres que lo recordamos, pero creo que para partir de la discusión es interesante. Estuvimos analizando qué nos gustaba y qué no nos gustaba. Esto no se lee mucho, pero os lo leo yo. Esto es lo que pedíamos en aquel momento en la Constitución: el reconocimiento de la capacidad de gobernar, matrimonio civil y divorcio, anticonceptivos y abortos libres y gratuitos, y el derecho al trabajo remunerado en igualdad de condiciones. Y estamos hablando de la Constitución del 78 mientras se hacía, o sea, en el 77 y en el 76. Como veréis, eran unas peticiones que diríamos nos costaron mucho, pero que hasta en este momento muchas de ellas dices, oye, sí, a ver si llegan, por favor, ¿no? Se hablaba de una sexualidad libre en aquel momento también. Y con esto voy a volver un poco a lo que serían aquellas jornadas, porque en las jornadas del 76 se dice siempre que fueron como las jornadas del 1976 en Barcelona, que por la prensa lo que fue más destacado, y se puede ver en este momento, es los rasgos de modernidad que en aquel momento había. De modernidad desde el punto de vista organizativo, pero también de modernidad desde el punto de vista de lo que fueron las conclusiones de esas jornadas. Entonces, desde el punto de vista organizativo, pues que había tenderetes, que había una guardería, que había un servicio de orden de las propias mujeres. Y estamos hablando del año 76, hay artículos de prensa donde los destacan. Y en cuanto a las conclusiones, pues que las conclusiones, lo mismo que hemos visto antes de lo que se pedía en la Constitución, pues son unas conclusiones que se pueden llamar radicales. Es decir, se pedía la despenalización del adulterio y de la venta de anticonceptivos, se pedía un divorcio sin culpables, se pedía el aborto libre y gratuito, se pedía la derogación de la ley de peligrosidad social, que en aquel momento era la que penaba la homosexualidad, y los 100 y pico de colectivos de mujeres que estaban en aquellas jornadas firmaron esas conclusiones. Y, como veis, se mezcla. O sea, decían que eran radicales en tanto que querían modificar la sociedad, pero se mezclan el aborto libre y gratuito, por decirlo de alguna manera, que tiene mucho que ver con una sexualidad libre, con cosas mínimas como pues la despenalización de los anticonceptivos y el adulterio, que en este momento nos parece increíble que eso estuviera penado, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo ya quiero ir acabando, porque quien quería, seguimos viendo cosas que en aquel momento se pedían. Estas son las jornadas de la Dona, las primeras jornadas de diciembre del 77, los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 1977, en la Facultad de Económicas. Esta es una foto de aquellas primeras jornadas, donde se conoce a alguna gente, pero yo señalaría sobre todo a Presen, que todas conocemos. Y 20 años más tarde se hicieron otras jornadas recordando aquellas, y yo lo que quería señalar es cómo Presen, creo que varias de las que estáis aquí ya lo habréis visto, porque lo hemos puesto algunas veces, pero es que es una definición estupenda de lo que estaba pasando. Entonces, a partir de donde os voy a situar, es lo que Presen escribió para aquellas jornadas. Y dice: en 1976 hubo una auténtica eclosión de grupos de mujeres. Muchos de ellos tenían vínculos con los partidos políticos o sindicatos. Otros querían agrupar a mujeres que vivían en situaciones especiales, como la Asociación de Mujeres Separadas. Yo aquí quiero separadas, que luego se llamó separadas y divorciadas, y tener también un recuerdo para Pilar Soler, que fue la presidenta de las Mujeres Separadas y Divorciadas durante mucho tiempo. Estaban las mujeres universitarias, y yo aquí también diría mujeres universitarias con minúsculas y con mayúsculas, la Asociación de Mujeres Universitarias, una asociación también muy importante, y luego vocalías de mujeres de barrio.
También se crea en el año 1976 el Centre d'Estudis Maria Cambrils, ligado al nacionalismo. Y luego habla ya de lo que también existía, los grupos de mujeres ligados a los partidos políticos, que existieron y se fueron creando en ese momento. El primero fue el MDM, no da tiempo a hablar del MDM, pero cuando hemos visto los primeros grupos de asociaciones de mujeres, etcétera, asociaciones de vecinos, asociaciones, plataformas de mujeres, eso se debió fundamentalmente al trabajo del MDM. Y entonces continúa Presi. La primera andadura organizativa fue una coordinadora, pero la estructura de la delegación de poderes era poco dinámica, por lo que a los 3 años pasamos a funcionar como asamblea, donde cada mujer era un voto. De esto, si queréis, podemos hablar luego. Aquella experiencia, la experiencia de convertirse en asamblea, cada mujer un voto, y debatirlo todo, fue una experiencia importantísima. Nos reuníamos en la librería Dona y a continuación que esto se extendió por todo el país valenciano y pronto en casi todas las comarcas y ciudades habían grupos de mujeres que se reunían para reflexionar sobre sus cosas o para decir algo. Me parece muy importante. Si en los primeros momentos las tensiones se centraban en el tema de la doble militancia, más tarde las controversias giraron en torno a temas como el feminismo de la igualdad o el feminismo ilustrado y el feminismo de la diferencia. Yo con esto acabaría este periodo diciendo que en aquel momento el movimiento feminista jugó un papel clave a través de protestas y acciones públicas, que no me da tiempo y quiero acabar ya, pero las formas de lucha, los encierros, las autoinculpaciones, las manifestaciones, que todas recordamos, creo que es algo muy importante también, y que por eso precisamente y porque se presentaban propuestas de leyes, el feminismo influyó en aquel momento políticamente en la transición y la agenda de la transición se modificó y fue diferente de lo que hubiera sido si no hubiera existido aquel feminismo. ¿Hubiera habido una ley de divorcio? Pues seguramente sí, pero diferente de la que hubo. ¿Hubiera habido una ley de aborto? Pues a lo mejor ni una ley de aborto ni hubiera ido, ni hubiera habido en aquel momento. Entonces, ya por acabar, en esos años además se consiguieron muchas cosas. Se consiguieron ya en el año 78 la despenalización del adulterio y los anticonceptivos, la ley de divorcio es del año 1981, el aborto tardó más y fue necesario que entrara a la izquierda, fue necesario que ganara a la izquierda para que hubiera una ley de aborto, únicamente en 3 supuestos. Pero yo creo que lo interesante también es que por parte del movimiento feminista decíamos lo que queríamos, se redactaban proyectos, se discutían, se debatían, a lo mejor había 2, se presentaban a los partidos políticos y con esto se influía políticamente. Y yo creo que con esto ya, aunque iba a hacer una pequeña referencia a cosas que pasaron después, pero vamos, muy brevemente. Después se puede hablar de una diversificación, se crean ya asociaciones y grupos muy diferentes que hablan de cosas distintas. Se produce la institucionalización del feminismo por la entrada de mujeres feministas en ayuntamientos y diputaciones y porque en este momento es muy importante y aquí más, por la necesidad que tienen todos los derechos que se consiguen de que luego haya unas políticas públicas que lo sostengan, porque claro, si no hay unas políticas públicas que lo sostienen y además con dinero, pues prácticamente eso se puede quedar en nada. Por la consolidación del feminismo académico, quiero decir que hay muchos temas de los que podríamos hablar. Y luego creo que sobre todo porque aparecen nuevos feminismos, de alguna manera herederos de un feminismo autónomo que viene también desde aquella época, pero donde están pues las insumisas, las acupas, todo el movimiento queer, pero creo que eso ya es otra época y yo lo dejo aquí. Volia afegir una qüestió que ho hem parlat en Conxa moltes vegades. El relat que ella ha fet és una pràctica política. La teoria no la tenim. La teoria la fem en la pràctica i hi ha una diferència entre el feminisme fora d'Espanya i el feminisme ací. Jo podria recordar com els llibres que ens arribaven de fora, El segon sexe, de Simone de Beauvoir, el llibre de Betty Friedan,
la política sexual de Kate Midler, o sea que era algo que quasi després i que servia per a fer la reflexió. I és interessant donar-se compte que llegirem molt després, que un poc després sí hem fet una penetració en el que podríem dir en el món acadèmic, en la construcció d'un saber, etc., que és important i, per exemple, el segon sexe de Simone de Beauvoir, si el llegirem després, el llegirem com una metodologia, com una possibilitat de fer una crítica a la ciència, de construir un saber diferent. I és un llibre de l'any 49, però té un aspecte que pot fer molt bé la transició al que podien dir avui els estudis de gènere i les polítiques de gènere. Quina és la transició? Què és el que ella vol pensar? La feminitat. Què és una dona? Diu en la seva introducció. I, efectivament, contestar aquesta pregunta és complicat donada el naturalisme imperant en les ciències en el moment. Per tant, el seu treball de posar baix de sospita el pensament psicoanalista, el pensament científic, la biologia, etc., que naturalitza lo femení i lo masculí, jo crec que és algo molt important i que va ser molt important per al feminisme dels anys 70 i 80, aquesta idea de que lo personal és polític i lo que tenien que fer era també un canvi radical en lo simbòlic, en la manera de pensar les identitats, de pensar les relacions, etc. És aquesta revolució cultural que jo crec que avui està seguint molt important en les universitats i entre els joves, i jo crec que Cristina ens parlarà d'esta qüestió, però jo voldria unir els dos aspectes, els aspectes d'una política que se fa quasi per l'experiència, per la mateixa pràctica, però a la vegada com immediatament aquesta pràctica i la teoria han format part d'aquesta revolució cultural a la que el feminisme aspira. I li dono la paraula a Cristina. Me vais a disculpar, yo voy a leer la mayor parte del libro porque es que si no me parece que me voy a enrollar y no, aquí no nos vamos. Así que me gustaría empezar dando las gracias a Julia Araujo, que está por ahí detrás, por ayudarme a enfocar la presentación hoy. Y bueno, a los ponentes que me han precedido y que bueno, me han dejado semejante listos por habernos ilustrado de esta forma tan chulo sobre la historia del feminismo encima aquí en Valencia, por ejemplo, es muy concreto. Yo no voy a ser tan concreta, pero bueno, quiero dar mi granito de arena y sobre todo también dar las gracias a Isabel Lozano por convocarnos aquí, por la intención que ha tenido de convocarnos aquí a muchas, a lo más diversas posibles, para que podamos debatir, para que podamos pues eso, juntarnos, hablar de ideas, hablar de nuestras formas de hacer nuestros feminismos. Y como os digo, mi aportación a todo esto va a ser humilde, situada, parcial e incompleta. O sea, eso ya lo asumo. En 10 minutos, por favor, que nadie se ofenda si en mi repaso me dejo algo fuera. O sí, o por favor que alguien se ofenda, pero se ofenda mucho y luego le dé pie eso a hablar, participar y debatir, que para eso estamos aquí. O sea, que ofenderos todo lo que queráis. Bueno. Decía que este esfuerzo que se ha hecho para convocar a feministas de distintas sensibilidades y generaciones es importante porque entre todas hay que construir una memoria histórica del feminismo. Para deconstruir el relato patriarcal hay que construir genealogías feministas para vincularnos, para conectarnos. Porque en el olvido de los caminos andados por el feminismo es donde nacen las visiones más simplistas que deslegitiman lo que es el feminismo. Entonces, después de donde lo ha dejado Concha, más o menos, yo venía a hablaros de nuevos feminismos, en una perspectiva, como digo, mucho más general, por lo inabarcable también que es
tratar de todos los grupos, colectividades que hay ahora, voy a hablar en general un poco de tendencias que yo observo. Y para comenzar a situarnos, voy a hablar de una referencia súper manual, pero bueno, como todas la controlamos, yo creo que está bien un poco para situarnos, que es la de las 3 horas. Como, bueno, casi todas sabéis, del feminismo se dice que se puede interpretar en 3 etapas o en 3 horas. La primera surgiría en torno a bueno, las aspiraciones del derecho al sufragio de las mujeres y el acceso a la educación. La segunda ola, que es la que empezaría en los años 60-70, es la que critica la forma de organizar el poder sobre la vida en las sociedades capitalistas y patriarcales. Y a esta etapa le debemos conceptos tan importantes como patriarcado, género o diferencia sexual. Pues bien, la tercera ola del feminismo, que surge bueno, a finales de los 80, un poco fruto del desencanto con lo que había sido esta segunda ola, con lo que esta segunda ola no había podido conseguir. Especialmente surge como crítica a mujeres y sujetos que no ha sabido incluir o que no había sabido incluir el feminismo hasta entonces. Y surge esta crítica por parte de las identidades que se habían sentido desplazadas del sujeto del feminismo. Por eso estos nuevos feminismos, porque a estas alturas voy a hablar siempre en plural, porque entiendo que tenemos que hablar de feminismos diversos, porque ya no, el feminismo ya no se puede considerar monolítico, creo. Bueno, pues estos feminismos en plural critican que hasta ahora se había luchado por la igualdad de las mujeres occidentales, blancas, de clase media alta y heterosexuales. Entonces, es de esta forma como se llega a la fragmentación, o mejor dicho, a la multiplicación del sujeto feminista, que es el gran punto de inflexión que suponen estos nuevos feminismos. A ver, estos nuevos feminismos nacen de una forma de entender la identidad como un proceso múltiple que crea subjetividades complejas, en el que se entrecruzan el género pues, con la clase, la raza, la procedencia, la edad, la orientación. De esta forma, los feminismos ya no hablamos solamente de ser mujer, sino que aparecen subjetividades que desplazan el sujeto tradicional del feminismo. Así hablamos de precarias, bolleras, putas, sin papeles, trans. Es decir, que se hablen nuevos temas, que ya no se habla, por ejemplo, de división sexual del trabajo, sino de economía de cuidados o de cadenas globales de cuidados. Se aborda la construcción de la identidad de género a través del movimiento LGTBI, se reflexiona sobre la pornografía, se reflexiona sobre la sexualidad. La multiplicidad de este nuevo sujeto hace cruciales las políticas de reconocimiento y por ello lo simbólico, las representaciones se ponen en el acceso al arte y a la política y a tecnologías que permiten reinventar las identidades. Esta forma de entender el feminismo no se caracteriza, como digo, por una línea de sentido único ni por unos intereses necesariamente compartidos. Además, estos nuevos feminismos se tratan en gran parte son feminismos autónomos por oposición al poder y a las instituciones reguladoras, ya que encuentran en la lógica dialéctica de la que parten las instituciones que desactiva las formas de explorar otros modos posibles de ser, porque busca volver lo negativo positivo, lo discriminado normal, y desactiva un poco otras opciones, otras posibilidades de pensar. Los logros en las políticas de igualdad que se han conseguido han contribuido paradójicamente a cimentar la idea de que el feminismo ya ha alcanzado su objetivo. Y eso hace que se recoloque en los márgenes del interés social temas que deberían ser centrales. Esto coincide con la crisis general de la legitimidad del sistema político, que en nuestro contexto vimos retratada de forma reciente en la explosión que supuso el movimiento 15F. Los feminismos estuvieron presentes desde el principio en las plazas, organizándose en comisiones o de forma transversal. Pero esta interpretación que daban estos feminismos era muy distante de lo que habían sido las luchas feministas anteriores.
En las plazas, en las comisiones, en las asambleas del 15M, estos feminismos tuvieron la oportunidad de entrar en escena, de bajar a la arena, de relacionarse con aspiraciones, movimientos y sensibilidades distintas, con las que entablaron alianzas, pero también de las que recibieron en ocasiones incomprensión o incluso violencia. Hay un libro que han escrito varias comisiones feministas del 15M en el que hablan en primera persona de todos estos procesos. Y en la propia definición de alguno de estos grupos encontramos un término en el que me voy a detener porque supone la siguiente vuelta de tuerca o la siguiente evolución de estos nuevos feminismos, que es el transfeminismo. A ver. Miriam Solá define el transfeminismo como un gesto de desplazamiento que busca recoger la necesidad política de hacerse cargo de la multiplicidad del sujeto feminista, pero también sitúa el feminismo como conjunto de prácticas y teorías en movimiento, que dan cuenta de una multitud de opresiones, mostrando así la complejidad de los nuevos retos. Este transfeminismo, por ejemplo, por llevarlo también a un caso concreto, se hizo muy presente, de hecho allí fue donde hizo su manifiesto para la insurrección transfeminista, en las jornadas estatales de Granada, en las que estuvimos, me acuerdo, Isabel Lozano y mis compañeros del máster y muchas otras que estamos hoy aquí. Se hizo muy patente o se vio de una forma muy gráfica las dos tendencias que en ese momento un poco estaban en disputa o en más actualidad. Entonces esta tendencia transfeminista o estos nuevos feminismos, como digo, de ellos surgen discursos y prácticas ligados a debates sobre la forma tradicional de entender el sistema sexógeno y la sexualidad. Y estos debates afectan al sujeto político del feminismo, como vengo diciendo. El género de esta forma pasa de ser una construcción cultural de la diferencia sexual a un sistema de opresión que afecta directamente a otros individuos o grupos más allá de las mujeres que el feminismo no había incluido tradicionalmente en el sujeto de representación. Se cuestiona la norma heterosexual como régimen político-económico y como base en la división sexual del trabajo o de las desigualdades estructurales de los géneros. Por ejemplo, un ejemplo que lo visibiliza es la crítica al sistema capitalista que hacen Amaya Orozco y Laia Lafuente, en la que dicen, para que os hagáis una idea, que la economía androcéntrica está constituida en torno al blanco, burgués, varón, adulto, y no podemos limitarnos a sacar a la luz experiencias en su espejo femenino, universalizándolas como si fueran todas. Una imagen muy importante que utilizan estas autoras y que explica muy bien lo que es el transfeminismo es que pensar en los problemas, por ejemplo, de conciliación como una disyuntiva de o te quedas en casa con las niñas o vas a la oficina no nos permite comprender a la mujer que deja a su hija durmiendo en una esquina mientras vende periódicos en un semáforo. Es decir, que la comprensión binaria y heteronormativa del mundo, que fundamenta, por ejemplo, la familia nuclear, no actúa solo sobre sujetos concretos, sino sobre la comprensión de estructuras macro, sobre la forma que tenemos de pensar la realidad. Por lo que respecta a los cuerpos, los deseos, las sexualidades, se convierten en el mismo campo de batalla y en el medio de concreción de las ideas. De esta forma vuelven a retomarse debates que ya existían previamente, pero bueno, debates como el del trabajo sexual, que más allá de la abolición o derechos de las trabajadoras, lo que le da esta vuelta de tuerca es que ahora se atiende a la forma en la que se ha configurado la sexualidad androcéntrica dominadora por oposición a la sexualidad femenina, y de cómo la figura de la puta se ha utilizado para estigmatizar a todas las mujeres, este binarismo y la reapropiación de los cuerpos y los deseos. Y bueno, hasta ahí es lo que un poco quería dejaros sobre las tendencias de lo que consideran nuevos feminismos. Y luego lo que sí que hay son
nuevas formas de organizarse de los feminismos que siguen cohabitando con estas nuevas tendencias. Entonces, hablamos de pues eso, tendencias sucesoras directas de los movimientos anteriores que simplemente han evolucionado, por ejemplo, en las formas. Entonces, aquí he querido simplemente por destacar 3 fenómenos. He hablado de la profesionalización de la figura del agente de igualdad, que aquí simplemente con esto quiero un poco hablar de las jóvenes que nos estamos incorporando a través de los estudios de género ya directamente desde la universidad, un poco haciéndonos especialistas y muchas veces a través de estos estudios cómo llevamos el feminismo. Y sin embargo, estas jóvenes profesionales preparadas nos enfrentamos a día de hoy a la barrera de la precariedad, a la falta de inversiones en las instituciones muchas veces, al desinterés en las empresas privadas y a las dificultades en el acceso al empleo. Por eso creo que sería muy importante incidir en que es necesario un relevo y es necesario de forma consciente tomar decisiones que nos permitan a las nuevas un poco entrar y bueno, pues que nos den el testigo. Y bueno, otra cosa que he destacado es la relación con los medios de comunicación, bueno, los nuevos activismos, todo lo que ha supuesto Internet para el activismo feminista, las posibilidades a nivel de blogs, a nivel de páginas de Facebook, de mil formas que abren mil ventanas, por ejemplo, interconectan mucho Europa con Latinoamérica, o sea, brindan unas posibilidades enormes, aunque tienen límites claros, como por ejemplo los ataques de los neomachistas o los trolls, que enseguida que montas una mínima en Internet te hunden, cuando no directamente te cierran páginas, las propias páginas con las políticas que tienen súper estrictas de pues, imágenes y contenidos, bueno, estrictas, sesgadas o machistas. Y por otra parte, la brecha digital que mantiene alejadas de todo lo que se cuece en las redes a no pocas feministas del mundo, o bien por no ser nativas digitales, o bien porque no tienen acceso a Internet. Además, el activismo en las redes puede favorecer la aparición del espejismo de la acción política, o sea, que puede frenar la movilización en las calles. Y ya lo último que voy a decir, como ya estoy siendo bastante polémica, pues ya lo último voy a hablar de los chicos, de los varones. Simplemente por lanzar la pregunta y ya luego nos pegamos. Pero bueno, es lo último que quería sacar a la palestra un poco para reflexionar juntas después sobre su papel. En los últimos años hemos empezado a ver como varones que antes acompañaban o convergían en multimilitancias con mujeres feministas, pues se han comenzado a organizar en grupos de hombres feministas, hombres por la igualdad, preocupados por desarrollar nuevos modelos de masculinidades que responden a la evolución de los modelos posibles de feminidad, empezando a ser protagonistas de su parte de reivindicación. Y esa es la pregunta. ¿Ha de haber un límite para este protagonismo? ¿Hasta dónde tienen que oírse sus voces para no tapar a las de las mujeres? ¿O han de ir de la mano en un solo discurso? ¿Qué parte del tiempo? ¿Qué parte de los recursos les tocarían? Y nada. Ya por terminar, simplemente quería decir que el movimiento, como hemos dicho, es un movimiento, el feminismo es un movimiento crítico de por sí, pero que evoluciona, que tiene que evolucionar, que no puede agotarse. Tiene que hacerse cargo de más temas, de más debates, sin miedo a reflexionar sobre ellos, sin miedo a multiplicar el sujeto del feminismo, sin miedo a regenerarse, no perdiendo fuerza como visor único, sino ganándola con la riqueza que aporta la diversidad de miradas, en una dinámica que necesariamente ha de dejar de ser binaria para profundizar en las raíces del heteropatriarcado. Pero todo esto sin olvidar de dónde viene y sin perder de vista la lucha contra la opresión. Porque, como dice Itziar Sigon, autodenominarse transfeminista no puede ser la excusa para borrar las genealogías feministas que nos nutren. Haciendo propaganda antifeminista y dividiéndonos entre nosotras, le estamos haciendo el trabajo al patriarcado. Tampoco puede invisibilizar en su ánimo de superar el binarismo las opresiones de género, ya que entonces no serían feministas. Es importante tender esos puentes, no ignorarse mutuamente, a pesar de las diferencias de los argumentos o las formas. Dialogar, como estamos haciendo aquí ahora. Y eso es todo. Muchas gracias.